me estoy dirigiendo a uno de nuestros campos de cereal para, en principio, pasar el rastro para deservar, porque ha llovido bastante y las malas hierbas, las hierbas que no queremos que estén ahí, están empezando a germinar, a crecer y pueden ser un problema. Pero, como llovió, el suelo está bastante húmedo y el tiempo indica que puede haber alguna lluvia pronto, aunque no es 100% seguro. O sea, voy al campo y ahí voy a tomar una decisión. Hago el pase con el rastro, con este pero que veis aquí, o no lo hago, me espero, no me espero, pero si me espero llueve, y si lo hago el trigo es demasiado grande o no, hay muchas cosas que decidir aquí. Vamos al campo y lo decidimos juntos. ¿Cómo ha cambiado todo en una semana? Esto estaba seco, ha llovido, fíjate, corre el agua. O, incluso, por desgracia, es incluso extraño. Han llovido unos 100 litros, el campo que vamos a ver ahora estaba hecho polvo. De hecho, las cubiertas vegetales también, todo estaba seco, llevábamos meses así. Llueven 100 litros bien caídos y todo cambia desde las plantas hasta el humor de los agricultores. Fíjate en estas cubiertas vegetales de estos viñedos, que buen color tienen. Y aquí el campo de cereal. Y ahora vamos a parar el tractor y vamos a mirar cómo está primero para valorar si hacemos hoy el pase o no. Por cierto, esto es Camut. Entrenador ecológico, regenerativo. Vamos a ver cómo está. Bueno, lo primero que hay que hacer es parar el tractor y bajarse y mirar cómo está la cosa. En general está bastante limpio. Aquí dimos un pase con este apero, con el rastro, con la grada de púas, cuando el cultivo estaba muy pequeño. Y está bastante limpio si se ve desde afuera, pero si te acercas, hay algunas plantas, como estas, como esta, como estas, que ya no vamos a hacer nada. Estas ya se van a quedar aquí. No conseguiremos un cultivo 100% limpio, esto está claro, porque el rastro no las daña. Pero hay otras plantas, muchas que están germinando, y aquí sí podemos actuar. Ahora son muy pequeñas y parece que no serán un problema, pero si no hacemos nada, esto va a crecer a toda leche y en nada se van a apoderar del cultivo. Por lo tanto, alguna acción hay que tomar. Una cosa que habrá que probar, esto se trata de probar siempre, montar el apero y probar unos metros a ver qué pasa, es si dañamos el trigo. Llega un punto en el que el trigo está demasiado grande, trigo o cualquier cultivo, y con la máquina podríamos pasar, engancharlo y romperlo, y esto no lo queremos hacer. Y haremos un poco de daño con la pisada del tractor, si es de ruedas pequeñas mejor, por eso he venido con el tractor más pequeño. Y hay que siempre ponderar daños, beneficios. Vamos a tener que probar, a ver si me llevo algo por delante. Hay alguna planta de alfalfa por aquí. Aquí había alfalfa antiguamente, no me preocupa. Se ven unas cuantas por aquí, pero bueno, no hay problema. O sea que una cosa es mirar si machacamos mucho el cultivo o no. Y la otra es que el suelo está un poco húmedo de las lluvias, no hace muchos días. Se ha secado ya un poco. Y esto sí habrá que probar también. Si está muy húmedo, esta máquina no va a funcionar muy bien. Si está un poco seco, mejor. Ideal sería esperar un par de días y si hiciese un poco de viento, se secaría más y funcionaría mejor. Y además, si hace viento, las plantas quedan enterradas o quedan con las raíces de patas arriba y se secan bien. Pero como viene algo de lluvia, hay que tomar una decisión, si nos la jugamos o no. Vamos a hacer la prueba y a ver cómo va funcionando esto. Lo primero será poner la máquina aquí y tocarla, ponerla a punto, porque hay 2 o 3, como ya has visto en algún vídeo anterior, hay 2 o 3 puntos para graduar que sea más agresiva o menos con el suelo, pero también con el cultivo. Vamos a probar. Bajaré la máquina, vamos a mirar cómo funciona. Aquí se puede graduar la agresividad de cada una de estas varillas con este apero de aquí, con esta maneta de aquí,
cada cuerpo tiene 4 cuerpos, cada cuerpo tiene su graduación. Se puede jugar con el tercer punto para darle más o menos inclinación y con la profundidad de las ruedas. Vamos a hacer una prueba a ver cómo sale. Bajamos la máquina y la voy a despegar. A veces cuesta un poco y hay que bajar para darle un empujón. Cuidado siempre. Hasta que coge. Vale. Y vamos a hacer unos metros. Se puede ir rápido con este apero, pero vamos a empezar de forma más lenta. Ya de buenas a primeras parece que esto trabaja poco. Vamos a mirar qué ha pasado. Bueno, lo que se ve aquí es que no estamos haciendo completamente nada. Entre que está húmedo y que está poco agresiva, quedan las líneas aquí marcadas, pero no movemos nada de lo que nos interesa. O sea, vamos a darle más agresividad a la máquina. La cosa ha mejorado, de hecho ahora le he dado casi toda la agresividad que puedo. Aún así, hay zonas donde trabaja menos, zonas donde trabaja más. Lo que queremos es esto, es que el terreno quede suelto. Fíjate, ¿no? Como casi es una labrada muy pocos centímetros, pero aquí sí que se ve que se ha movido. Estas plantas grandes no las daña, pero las pequeñas, algunas sí que quedan más por aquí encima del suelo. El trabajo es lo mejor que podemos hacer hoy. Fíjate estas plantas pequeñas que quedan por aquí sueltas. Importante ver que no estamos rompiendo nada, y no lo estamos. Sí que queda un poco estropeado el cultivo comparado con donde no hemos pasado, pero se va a volver a levantar. La verdad es que aquí es necesario hacer algo, porque si no tendremos problemas. Muchas plantas sí que quedan sueltas, por aquí encima. Vamos a seguir un poco más así. Incluso le he dado un poco más de fuerza, subiendo las ruedas y poniéndola ya al máximo de agresivo. Ahora estamos al límite. La verdad es que no es que estemos dañando demasiado, quedan por aquí bastantes plantas, pero estamos haciendo en realidad ya una labrada como bastante importante. Igual bajamos 3 o 4 dedos, que es mucho. Estas plantas se van a levantar y aquí el trabajo es muy bueno. Pero voy a sacarle un puntito para que no me labre tanto. Creo que ya lo tendremos a punto. Lo dejamos así, que es muy agresivo, y vamos a tirar. Es verdad que se carga alguna plantita, pero en toda esta parte que he hecho, realmente he encontrado una planta de trigo arrancada. Queda como queda, pero en unos días se vuelve a levantar. Vamos a tirar así. Nunca sabes del todo si es la decisión correcta. Lo mejor es incluso dejar un testimonio si quieres. Pero hay que hacer algo, porque no hacer nada seguro que no sería la decisión correcta. O sea que vamos allá. Bueno, ya está hecho. Aún queda trigo de pie. No lo hemos sacado todo. En realidad, de lejos no se ve mal. Si te acercas un poco, pues se ve sobre todo el daño de las pisadas. Pero este de las pisadas, si te fijas, parte de este se va a volver a levantar. Y el suelo, aunque está muy húmedo, sí que hemos hecho esta labrada superficial, y habrá mañana un día de sol, a ver si se terminan de sacar las plantas. Este es el trabajo del rastro. Ahora es el peor momento para ver lo que se ha hecho, porque es cuando está peor, pero en realidad no hemos hecho daño. Es un buen trabajo, y se trata sobre todo de graduar bien la máquina y escoger el momento adecuado.